Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunos principales conceptos para el uso de SQL Server, los cuales son los siguientes. Primera parte vamos a ver lo que es la configuración del servidor, seguido de crear usuarios, crear una base de datos, cómo enlazar dos servidores SQL Server y por último, cómo hacer una consulta con una base de datos distribuida fragmentada. Empezando por la parte de configurar el servidor, lo que tenemos que hacer primeramente es, una vez que tenemos abierto nuestro programa de Microsoft SQL Server, lo primero que hay que hacer es conectarnos al servidor, ¿sí? Sí, y para habilitar la conexión al servidor, abrimos la aplicación de ejecutar y abrimos la extensión que dice services.msc. Damos a aceptar y se abre la siguiente ventana de servicios. El que nosotros tenemos que activar es el servicio que dice SQL Server Browser. Lo seleccionamos, damos clic derecho y hacemos clic en iniciar. Si bien podemos observar que está en ejecución, y para poder actualizar esta ejecución de nuestra SQL Server, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a inicio y buscamos el programa SQL Configuration Manager. SQL Server Configuration Manager. En esa ventana tenemos que acceder a través de la opción de SQL Server Network Configuration, seleccionar el protocolo correspondiente a nuestro servidor. En mi caso es el servidor _BDD, y hay que asegurarnos de que esos tres protocolos estén habilitados. ¿Sí? En caso de que no, damos clic derecho en cada uno de ellos y podemos habilitar. Una vez que está habilitado esto, cerramos la ventana y regresamos a la ventana de servicios. Y en el servicio de SQL Server Browser, seleccionamos con clic derecho y ponemos la opción reiniciar para que se reinicie el servicio y me respete la configuración de los protocolos habilitados. O bien, otra opción para habilitar ese servicio es irnos a la ventana de nuestro programa de SQL Server, seleccionar la carpeta principal del servidor y hacer clic en la opción Restart. Y confirmar que se quiere reiniciar el servidor. Esperamos a que se reinicie. Y de esta manera tenemos el funcionamiento de nuestro servidor. Si bien esta configuración va a servir para poder entablar la conexión con otro servidor a través de otra computadora. Bueno, el segundo punto, vamos a crear usuarios
En este caso vemos que el siguiente punto 2 es crear usuarios. Entonces, para crear un usuario nos vamos a ir a la ventana de nuestro programa y nos vamos a ir a la carpeta de security y nos vamos a ir a lo que viene siendo logins, y aquí le vamos a agregar, vamos a poner new login. En esta parte nos va a pedir el nombre de usuario que queramos poner. En este caso vamos a poner práctica 2. Le vamos a dar en la opción de SQL Server Authentication, y en password le vamos a poner práctica 2 para que recordemos la contraseña fácilmente. Volvemos a poner la contraseña práctica 2. En este caso vamos a deshabilitar las casillas y nos vamos a ir a default database. Le vamos a dar nuestra base de datos, en este caso es préstamos CD, y vamos a elegir el lenguaje. En este caso vamos a poner español. Posteriormente nos vamos a ir a user mapping. Aquí tenemos nuestra base de datos, la seleccionamos y en esta parte de aquí seleccionaremos al usuario, le vamos a dar acceso de lectura, de escritura o como administrador. En este caso vamos a poner lectura y escritura, y posteriormente aquí no hacemos ningún cambio ni en esta parte de aquí y le damos en OK. Como podemos ver aquí en logins se agregó el usuario que viene siendo práctica 2, tanto en esta parte de aquí de security y la subcarpeta que viene siendo logins, como en database. En database vamos a ver en préstamos CD y nos vamos a ir a security y en usuarios, y vamos a ver que también aparece el usuario práctica 2 que acabamos de crear. Para eliminar el usuario, lo único que tenemos que hacer es irnos también en la carpeta de, por ejemplo, para eliminarlo en préstamos CD, vamos a ir a la carpeta y de ahí en usuarios, en security, usuarios, y nomás le damos clic derecho y le damos eliminar y se eliminará nuestro usuario, al igual que lo que viene siendo en la carpeta de security. En la carpeta de security, en esta parte de aquí también vemos que aparece, le damos igual en clic derecho, eliminar, y tenemos eliminado el usuario que hayamos creado. Y esta es la manera de crear y eliminar un usuario. El siguiente punto corresponde a la creación de una base de datos. Para hacer esto, entonces, en nuestra ventana de nuestro programa de SQL Server, en la subcarpeta de Databases, la seleccionamos, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción New Database. Nos solicita el nombre de una base para nuestra base de datos. Como para este video ya tenemos creada la base de datos con que vamos a trabajar, para este punto solo vamos a crear una como ejemplo. Entonces vamos a ponerle un ejemplo como nombre.
Seleccionamos el propietario. Para la opción de propietario la podemos dejar así como por default. Damos OK. Hacemos clic en OK. Y inmediatamente podemos ver que la base de datos que hemos creado se ubica en esta parte de la subcarpeta de databases. Lo siguiente para esta base de datos es crear las tablas. Expandimos la subcarpeta y en la subcarpeta de tablas la seleccionamos, hacemos clic derecho y hacemos clic en la opción de table. Hacemos clic y para esta parte nos va a pedir el nombre de la columna o campo o campos que vamos a requerir para la tabla de esta base de datos, ¿sí? Vamos al nombre de la columna 1, el tipo de dato. Expandiendo esta opción, si se fijan, podemos encontrar varias opciones. Por ejemplo, desde un tipo de dato tipo bit, tipo carácter, fecha, hora y fecha, decimal, flotante, punto flotante, entero, tipo de moneda y muchos otros más, ¿sí? Para este ejemplo vamos a seleccionar int de tipo entero, ¿sí? Y en esta opción nos dice si queremos o vamos a permitir que haya campos nulos o espacios vacíos, ¿sí? Como esta primera columna vamos a seleccionar para determinarla como nuestra llave primaria, vamos a hacer lo siguiente: hacemos clic derecho en nombre de la columna y hacemos clic en la opción que dice Set Primary Key. Inmediatamente vemos que se ha puesto el icono de una llave en la parte izquierda del nombre de nuestra columna, estableciendo que nuestra columna va a corresponder a la llave primaria de nuestra tabla. Y se fijan, por ser la variable de la llave primaria, no está la opción de tener campos nulos o campos vacíos para esta columna, ¿sí? Y si bien pues podemos crear diversas columnas, así como diferentes tipos de datos, ¿sí? Y para guardar esta tabla es necesario también asignarle un nombre, ¿sí? En este ejemplo vamos a seleccionar aquí el nombre, vamos a dejarlo tal como estaba, tabla 1, ¿sí? Y un punto muy importante es que para asignar los nombres, sea de la tabla o sea de las columnas, es necesario recordar que no se permiten los espacios, ¿sí? Si quiero que tenga alguna presentación, lo conveniente sería poner guión bajo en cada una de las opciones para que nos permita guardar. Una vez creada la tabla con su nombre y las columnas que va a contener el tipo de datos, hacemos en la opción en el icono de guardar, hacemos clic y en la opción también, ya sea en esta opción de salvar o salvar todo, y podemos observar abriendo la carpeta de tablas que se ha creado en nuestra primera tabla. O incluso también para poder eliminarla solo es cuestión de seleccionarla, hacer clic derecho
y hacer clic en la opción Delete. Está seleccionada la tabla que vamos a eliminar y damos OK. Incluso en la misma base de datos, hacemos clic derecho en ella y hacemos clic en la opción Delete y hacemos OK. Bueno, para el siguiente punto, que es cómo enlazar dos servidores SQL Server, como lo vemos aquí. Primero, bueno, para hacer esto, nos vamos a ir primeramente a nuestra base de datos. Como lo vemos aquí, seleccionamos Server Objects, como lo tenemos aquí seleccionado. Después nos vamos a Link Server. Y en esta parte damos un clic derecho, le damos Nuevo Link Server. Nos va a desplegar una pantalla, una nueva ventana. Y aquí en este nuevo Link Server, lo que necesitamos para poder hacer la conexión con el otro base de datos, tiene la siguiente nomenclatura. Como lo vemos aquí, necesitamos la IP que tiene la otra computadora donde está nuestra otra base de datos y su nombre de la base del servidor. Entonces, como aquí bien lo tenemos, bueno, yo ya lo tengo, solamente copiamos y pegamos, pero ustedes, como para que lo puedan hacer, es de la siguiente manera. Nos vamos a inicio, damos buscar, ponemos ejecutar, después buscamos ahí en SMD y aquí es donde vamos a ingresar IP config para verificar la configuración de la red. Damos un enter y aquí nos estaría desplegando la IP de nuestra red. En este caso, nuestra IP, bueno, en el caso mío es esta. Bueno, así es la manera para poder verificar la IP de nuestra computadora. Ya teniendo esto, lo pegamos aquí y ponemos el nombre del administrador. Después seleccionamos el tipo de servidor y nos vamos después a Security. Seleccionamos esta opción donde ponemos el nombre del usuario. En este caso es práctica 2 y la contraseña que yo le puse 1, 2, 3. Esta práctica 2 o esta base de datos ya está creada en la otra computadora donde vamos a hacer la conexión. Dado estos términos, vamos a proceder a darle OK. Se me pasaba, también hay que, como esta ocupa unos términos de privacidad, tenemos que desactivar el firewall de ambas compus. Entonces para esto hay que ponerle a buscar firewall. Nos vamos a activar o desactivar firewall y le damos desactivar a las dos y le damos OK. Como lo vemos, ya está desactivado. Le damos cerrar y ahora sí le damos OK para hacer nuestra conexión. Como vemos aquí, ya tenemos creada o ya tenemos el enlace
con el otro servidor. Aquí, como podemos ver, desplegamos estas carpetas, y como podemos ver, aquí está la base de datos de la otra computadora. Aquí podemos ver las tablas de él, y como lo vimos anteriormente, solamente tenemos como privilegios para lectura y escritura. Por tanto, nuestro último punto corresponde a hacer una consulta con una base de datos distribuida fragmentada. Si bien para este caso vamos a hacer una consulta relativamente simple, ¿sí? La sintaxis o la operación que necesitamos hacer es enlazar los datos de una tabla con la otra. Es decir, los datos que tenemos en la tabla que se enlazó de la otra computadora junto con la base de datos que nosotros tenemos en esta computadora. Si bien la sintaxis es la siguiente: es la palabra reservada select, asterisco, seleccionar todas las columnas de nuestra tabla, ¿sí? En esta parte vamos a seleccionar la dirección IP, ¿sí? El nombre de nuestro enlace junto con el nombre del servidor dentro de los corchets, el nombre de la base de datos, .dbo, el nombre de la tabla, ¿sí? Y vamos a hacer la unión con los datos de la tabla que tenemos en esta máquina, ¿sí? Para este caso vamos a utilizar este ejemplo, que es seleccionar los datos de la tabla cliente de la base de datos préstamos, es de que hemos utilizado a lo largo del video, ¿sí? Que corresponde a la base de datos obtenida de otra máquina a través del enlace, y unirlo con los datos de la misma tabla cliente que tenemos en esta máquina. Muy bien, copiamos esta sintaxis, este código, y lo siguiente que hay que hacer es seleccionar la base de datos a la que vamos a trabajar, ¿sí? La base de datos corresponde a la que tenemos en la máquina, y vamos a hacer clic en la opción New Query. Esperamos, ¿sí? Si bien para confirmar que vamos a trabajar o vamos a hacer las consultas sobre esa base de datos, vamos a observar en ese espacio la base de datos habilitada o disponible para hacer la consulta. En este caso, pegamos el código para hacer la consulta y damos clic en ejecutar. Si bien podemos observar en la parte inferior que se han unido los datos de ambas bases de datos, tanto la base de datos que tenemos en esta máquina como la que enlazamos a través de la otra computadora. Así es, que es el enlace de esta tabla. Básicamente enlazamos esta base de datos con esta base de datos, ¿sí? Y específicamente enlazamos esta tabla cliente con la tabla cliente de esta base de datos. Podemos tomar otro ejemplo. Podemos seleccionar la tabla alquiler y enlazarla también, ¿no?, con la tabla alquiler, y damos a ejecutar. Y podemos observar la unión de los datos de ambas tablas, ¿sí? Para confirmar podemos hacer lo siguiente: podemos ejecutar solamente esta línea. Perdón. Necesito quitar esto. Si fijan, de cada una de las bases de datos consultadas nos arroja los datos guardados en esas tablas por separado, ¿sí? Sin embargo, al momento de hacer la unión,
nos arroja un solo resultado con los datos unidos. Por nuestra parte es todo. Mi nombre es Eduardo Jesús Dávila Mesa, junto con mis compañeros Joder. Y Arturo Preciado Vargas.